En todos los grupos de población, las tasas delictivas son más altas en las ciudades que en las zonas rurales. Y resulta que un mayor porcentaje de inmigrantes viven en las áreas urbanas. Otros factores como el nivel medio de ingreso y el acceso a servicios básicos, como la vivienda, también pueden condicionar el nivel de determinados delitos. Cuando se controla por estos factores, no se encuentra asociación entre el porcentaje de población extranjera y las tasas delictivas. La delincuencia es una variable que depende muchísimo de la edad y del sexo. Es más alta entre los varones y los jóvenes. Y resulta que la población inmigrante es de media más joven y tiene una proporción de varones más alta que la española. Si queremos comparar poblaciones con diferentes estructuras demográficas, es imperativo hacer un ejercicio de estandarización. Cuando se estandarizan las tasas, la diferencia entre españoles y extranjeros se reduce a la mitad. Es decir, buena parte de la brecha no tiene que ver con ser inmigrante, sino con la estructura de edad y sexo. Es importante distinguir entre extranjero e inmigrante, porque no son lo mismo, y confundirlos distorsiona las cifras. En las estadísticas de condenados se recoge la nacionalidad, pero no se especifica si es o no residente en España. Cuando un turista extranjero o un miembro de una red de crimen organizado internacional que no reside en España es condenado por algún delito, infla artificialmente las tasas de delincuencia de los inmigrantes residentes en el país. Esto explica, por ejemplo, las tasas tan altas de los ciudadanos procedentes de los Balcanes y Georgia, donde muchos condenados en realidad no son residentes. Conviene además también advertir que hay un notable subregistro en ciertos delitos cometidos por la población autóctona, como los conocidos como delitos de cuello blanco, el fraude financiero, la corrupción o evasión fiscal. Estos son cometidos principalmente por personas de clase alta y presentan una mayor incidencia en la población autóctona frente a la inmigrante. Esto explica también parte de la brecha entre las tasas delictivas de españoles y extranjeros. Es fácil crear alarma social de algunos casos muy mediáticos. Lo que dicen las estadísticas de condenados es que entre 2017 y 2023 el peso de la población extranjera en situación irregular creció un 345%, mientras que la tasa de delincuencia estandarizada de los extranjeros bajó un 2%. Si fuera cierto que la irregularidad disparase los delitos, esa relación tendría que aparecer en los datos, y no aparecen. El mensaje de fondo es que la condición de inmigrante por sí sola no explica los niveles de delincuencia una vez consideradas las diferencias demográficas y de contexto. Lo que de verdad influye son factores estructurales como la composición por edad y sexo, la pobreza, la exclusión social, la residencia rural o urbana, el acceso a la vivienda y al empleo. Por eso, las políticas de integración y de regularización, lejos de ser una amenaza, pueden ayudar a reducir la delincuencia.